Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Bar Celeste. Y si nos estáis viendo es que esto de la imagen vuelve a funcionar, con lo cual en lugar de un podcast tenemos lo que se llama un videocast y vamos a hablar en el Bar Celeste del Real Club Celta de Vigo, de la situación en la que se encuentra y de una nueva, enésima ya, derrota en casa en el partido que ayer se jugó en el Estadio Municipal de Balaídos y en el cual el Celta perdió por 1-2 frente al Valencia y la verdad es que los números en casa continúan siendo absolutamente horrorosos. Menos mal que de vez en cuando se gana fuera y por tanto el Celta está todavía 4 puntos por encima del descenso. Además, teniendo en cuenta que hay equipos que, por raro que parezca, lo están haciendo peor que el Celta por el momento. Soy Antón García Fernández y os hablo como siempre desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y al otro lado de la línea cibernética, hoy no está Fernando, no sé si entrará en directo en algún momento o no, pero por cuestiones personales no pudo estar aquí. Así que tenemos al otro lado, como digo, de la línea cibernética, a alguien que conocéis perfectamente y además probablemente lo escucháis en Radio Vigo de la cadena SER, en las emisiones locales referentes al Real Club Celta de Vigo. Es buen amigo mío, de Fernando y del programa, celtista de pro, Mon Catalina. Mon, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Antón? Muy buenas. Y digiriendo la enésima derrota, como dices, del Celta. Es que los números, Mon, en casa, la verdad es que son pavorosos. Yo lo decía ayer en un comentario breve que grabé para el canal de YouTube del Bar Celeste. Una victoria, 2 empates y 6 derrotas en casa en lo que va de liga y no podemos decir que es que acaba de empezar la temporada. Estamos ya casi en el Ecuador de esta temporada 2021-2022. ¿Qué está ocurriendo, Mon? ¿Cómo podemos poner en contexto esta nueva derrota del Celta frente al Valencia? Fíjate que el saldo de 6 derrotas ya sería malo en un equipo analizado a final de liga. O sea, tú analizas un equipo a final de liga que presenta 6 derrotas en casa y ya son números malos. Estamos a 6 de diciembre. A 6 de diciembre estamos. Y el Celta presenta, pues como dices, unos números patéticos. Son 5 puntos de 27 posibles en Vigo, que es ya la peor racha de la historia del Celta en Balaídos. Es muy preocupante y responde un poco a lo que ya hemos hablado aquí y se ha hablado en otros foros, que es que no aprendemos de nuestros errores. Hemos hablado de méritos, hemos hablado en numerosas ruedas de prensa, en numerosas comparecencias de Eduardo Coudet, de un supuesto buen juego en Balaídos, de una serie de méritos que nos habíamos preguntado, creo que coincidimos tú y yo en este aspecto, que dónde estaban esos méritos. Y lo cierto es que a medida que va pasando el tiempo y con rivales que tampoco son nada del otro mundo, porque el Valencia no lo es, Valencia es mucho más nombre que equipo ahora mismo, el Celta sigue naufragando y sigue naufragando víctima de los mismos errores. Tú puedes hacer méritos, que el Celta no lo hizo, lo hablaremos ahora tampoco a través del juego, pero aún haciendo méritos a través del juego, aún queriendo proponer, si tienes déficits tácticos tan graves, tan sumamente graves como presenta el Celta de Coudet y errores individuales tan groseros, es imposible que en un fútbol de élite de primera división española puedas sacar algo positivo. Y esto está sucediendo jornada tras jornada y no me sirve esto de que son errores puntuales, que son errores individuales, porque un error individual, un error puntual sostenido durante mucho tiempo, durante jornadas, ya deja de ser puntual e individual y se convierte en un error manifiesto, un error que viene por no entrenar suficiente determinadas cuestiones tácticas y que es que además salta a la vista cualquiera que haya visto 3 o 4 años de fútbol en Balaídos. Y es que el Celta tiene un error muy grave, no solo por esos errores individuales, sino a nivel táctico y de pizarra, por así decirlo. Se podría decir, en cierto modo, Mon, que falta autocrítica en este equipo porque yo lo que veo es lo que tú comentabas anteriormente. Se habla de que el Celta merece más. Yo creo que sin apoyarse en la realidad de lo que son los partidos y de jornada tras jornada caer siempre en los mismos errores y jugar a un juego que yo todavía en estos momentos no sé cuál es. Porque cuando llegó Eduardo Coudet la temporada pasada parecía claro el tipo de juego que el Celta quería proponer y de hecho funcionó bastante bien al principio. Pero en el comienzo de esta nueva temporada yo todavía sigo sin saber a qué juega el Celta, más allá de escuchar de diferentes estamentos
que el Celta merece más, que el Celta juega bien, que tal jugador está en muy buenas condiciones, que el equipo tiene plantilla para más y ese tipo de cuestiones. A mí eso me suena, me huele a una falta de autocrítica que yo creo que se perpetúa en muchos casos con algunos de los artículos y las reseñas de partidos que se ven en periódicos locales. Sin ir más lejos, el Faro de Vigo, en este encuentro Real Club Celta 1, Valencia 2, imprime, publica una reseña del encuentro que yo creo que muy poco tiene que ver con la realidad de lo que se vio en el césped, porque se habla del asedio del Celta, que yo no vi por ningún lugar, se habla de un muy buen juego del equipo celeste incluso sin Aspas, que yo tampoco veo en ningún lugar. Entonces me pregunto si cómo se puede explicar esta falta de autocrítica en un equipo que tiene los números que tiene el Celta. Y no solo los números, sino las sensaciones. Es que hay que decirlo bien claro. Es que no es un problema solo de números, es un problema de que estamos donde merecemos estar. Y yo estoy cansado de decirlo. Y al principio estaba solo en este análisis, ahora creo que ya no lo estoy tanto. Ya hay más voces por ahí que empiezan a decir que esta autocomplacencia en la que estamos instalados, desde arriba, desde la parte de dirección deportiva, presidencia, hasta los aficionados, porque el Celta se fue ovacionado de Balaidos, ¿eh? Yo no estoy llamando aquí a que se le pite al equipo o a que haya almohadillas en Río Bajo como en los años 80, ni mucho menos. Pero es otro síntoma, es otra sensación de que en el entorno y en todo ese áurea que envuelve al celtismo hay una complacencia, una falta de exigencia realmente que yo no recordaba en los 30 y pico años que llevo asistiendo a Balaídos y siendo consciente de lo que es el Celta, ¿no? Es realmente una situación nueva. Es cierto que el equipo lo intenta, eso es evidente. No hay un problema de compromiso, no hay un problema de jugadores que se dejen ir, eso hay que decirlo, pero con eso no llega, con eso no basta. El Celta viene de una temporada pasada que fue sobre todo terrible en la primera vuelta y que fue fantástica en la segunda, y Coudet está viviendo de eso. Yo creo que los números de Coudet no se aguantarían si no existiese ese balón de oxígeno que le da el haber hecho una segunda vuelta muy buena y el haber resucitado al equipo, ¿no? Pero eso no puede justificarlo todo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que haría falta un ejercicio de reflexión, incluso de psicoanálisis, porque es que el Celta no tiene equipo para más tampoco. Es decir, aquí, bajo mi punto de vista, suceden dos cuestiones. Una, que el Celta tiene muy poco fondo de armario, muy poca plantilla. Ayer, tras la lesión de Aspas, es cierto que el cambio puede ser acertado o no acertado, pero tampoco había más en el banquillo. Hubo que tirar de Tapia porque Thiago Gallardo estaba lesionado y no hay más delanteros. Y segundo, esa poca plantilla, ese poco fondo de armario que tenemos y esos pocos recursos que le hemos dado al entrenador en verano, una vez más, se suma al hecho de que el entrenador tampoco tiene una gran imaginación a la hora de desarrollar recursos tácticos que le sienten bien al equipo en determinadas circunstancias, ¿no? Para más motivo, ayer el Celta se pone por delante en el marcador, que era un poco la demanda que sostenía Eduardo Coudet para bueno, afrontar el devenir de los partidos con más comodidad. Y ni siquiera a través de esa buena noticia, a los pocos minutos de empezar el partido, y otra vez gracias a que Yago Aspas bueno, pues tiene algo que no tiene ninguno de sus compañeros, el Celta tampoco fue capaz de sostener una idea que le permitiera vivir cómodo en el partido. Un error grosero atrás, echa por tierra ese esfuerzo de Aspas en la definición, esa genialidad de Aspas, y a partir de ahí el Celta se vuelve absolutamente plano, y el Valencia era evidente que venía a Vigo con un plan muy bien pensado por Bordalás y que responde al hecho de haber visto el partido contra el Sevilla, haber visto el partido contra la Real Sociedad, haber visto el partido contra el Cádiz, haber visto el partido contra el Athletic Club, que es esperar, simplemente esperar, ordenados, saliendo al contragolpe y a que el Celta se pegue un tiro en el pie, como en estos partidos que he citado. Solo ha tenido que hacer eso el Valencia para aprovechar sus oportunidades y llevarse los 3 puntos de Balai. Y después el Celta fue inoperante, porque el segundo gol del Valencia llega cuando quedan todavía 30 y tantos minutos para que termine el encuentro, sin contar, por supuesto, los 5 minutos extra que añadió el árbitro. Pero es que yo lo que veo también, Mon, es que hay gente que niega
que el Celta tenga todavía Aspas dependencia, porque como Aspas no está en su mejor momento, porque esto es evidente, a pesar de la genialidad que de vez en cuando hace, como ese golazo que puso al Celta por delante, así con un pequeño toque a lo Romario, a lo fútbol sala, poniendo el balón fuera del alcance de Silesens, además con un cambio de ritmo excelente en muy poquitos centímetros de césped. Pero es que ayer se vio claramente que el Celta con Aspas y el Celta sin Aspas todavía son dos equipos bastante diferentes, en el sentido de que el Celta puede tener el balón y si Aspas está inspirado, puede crear situaciones de gol él solo, puede inventarse algún golazo sacado de la chistera de vez en cuando, cada vez menos, pero de vez en cuando lo consigue. Pero más allá de eso, el Celta sin Iago Aspas prácticamente carece de profundidad. O sea, tiene el balón, toca el balón, pierde el balón en muchos casos, pero cuando llega al área, la solución siempre es la misma. Es un centro y poco más. Un centro que además no va a ser rematado prácticamente por nadie, a excepción de vez en cuando de Santi Mina, que tuvo la oportunidad de empatar el partido en la segunda mitad, pero poco más. El Celta sin Aspas prácticamente no creó ninguna jugada de gol clara y se veía que incluso en los momentos en los que ocurría lo que tú dices, que el Valencia le dio el balón al Celta, esperó que llegase el momento de los errores, hubo dos y así ganó el partido, pero es que el Celta en casa no propuso absolutamente nada. En este encuentro y en los demás encuentros que llevamos, con lo cual esa victoria, 2 empates y 6 derrotas no es tan extraño, no se necesita tampoco a alguien que tenga un doctorado en fútbol para entender por qué los números son los que son y las sensaciones son las que son, ¿no? Sí, sí, es que fíjate, hablas de la dependencia de Yago. Yo creo que cuando Yago estaba a su máximo nivel con la Celeste, que yo creo que fue en la época de Eduardo Berizzo y que, bueno, estuvimos cerca incluso de ganar una Europa League, que ahora parece increíble. Yo creo que el Celta, ni siquiera en aquellos tiempos, la diferencia entre Yago Aspas, que estaba a un nivel superlativo, y el resto de jugadores no era tan grande como ahora, que Yago ha bajado mucho su nivel, que sigue siendo excelente porque es un jugadorazo, y el resto de jugadores, ¿no? Y esto es algo que venimos anunciando desde hace mucho tiempo. Señores, algo hay que hacer en la planificación deportiva para reducir esta dependencia de un solo jugador. Porque Y es en que el estamos verano, teniendo... no en el invierno, en el verano. Pues, por supuesto. Porque es que estamos jugándonos todo a una carta y año tras año. Y es que tenemos la grandísima suerte de que Yago Aspas va cumpliendo años y el tipo es que sigue dando una lección tras otra cada vez que juega, ¿no? Evidentemente a través de otros mecanismos, porque ya no es el jugador aquel que arrancaba desde el centro del campo y dejaba atrás a Piqué, a Dani Alves y a quien se le pusiese por delante. Pero él, claro, es tan inteligente y tiene el fútbol tan claro en la cabeza que, bueno, que se reinventa, ¿no? Temporada tras temporada. Evidentemente el tiempo no perdona a nadie y Yago Aspas no es aquel jugador, ¿no? Pero aún al nivel de ahora, la distancia entre Yago y el resto del equipo yo diría que es que se ha agigantado todavía con respecto al mejor momento de Yago, ¿no? Que, insisto, era el Yago de la época de Berizzo. Realmente te da la sensación de que es un devenir silencioso y que la directiva y la dirección deportiva no están siendo capaces de atajar. Y fíjate, diría que hasta les importa poco, porque es que realmente la sensación que tienes es que el proyecto deportivo está a un lado en Casa Celta, porque pasan las temporadas, pasan los años, pasan los mercados de verano, y es que el Celta cada vez tiene peor equipo. Es que yo me acuerdo que cuando, bueno, después de la Europa League, es evidente que después de Berizzo hubo un agujero enorme, pero el Celta tenía un centro del campo sólido, con Tucu Hernández, con Daniel Vaz, con Radoya, bueno, con jugadores que, si bien no estaba Yago Aspas en su mejor nivel, hacían al equipo sólido, ¿no? Y hacían a un equipo competitivo. Es que ahora no tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso, porque no tenemos fondo de armario, porque no tenemos jugadores asociativos, no tenemos un Orellana, por poner el símil de aquel equipo, no tenemos un Pionesisto en su mejor momento, no hay desborde. El Celta llega a 3/4 más o menos fácil, porque es un equipo que, bueno, a través de Fran Beltrán, cuando está en el campo, a través de Tapia, que no está en su mejor momento, pero bueno,
suele recuperar balones cuando hace la presión coordinada en campo rival relativamente fácil. Pero es que en línea de 3/4 el Celta es completamente inoperante. O sea, contra el Valencia, como bien dices, cuando el Valencia se puso 1-2, yo creo que todo el estadio tenía la sensación de que podíamos estar jugando ahora, que no íbamos a remontar el partido. Y esto ha sucedido en cada partido en Balaídos. Y ya llevamos unos cuantos, ya llevamos 10 partidos en Balaídos, de los cuales hemos perdido 6. Y realmente, con el paso de las jornadas, en lugar de ver, bueno, o de obtener señales que te hagan pensar que el Celta está poniendo los medios para subsanar todos esos problemas, la situación es que va peor claramente, porque el Valencia fue un equipo gris, un equipo que veías que en defensa, a poco que pudieras apretar un poco, les podías hacer daño, como fue el gol de Yago Aspas, que es un error clamoroso de Alderete también, ¿no? Pero ni siquiera hemos tenido capacidad para ponerles en problemas, salvo en el centro de Franco Cervi que remató Santimina, y después de eso, poco más, inoperancia absoluta. A mí el Valencia no me gustó absolutamente nada, pero hay muchos otros equipos que no me han gustado absolutamente nada, que han pasado por Balaídos y que se han llevado los 3 puntos, empezando por el Atlético de Madrid en el primer partido de Liga. Entonces, esto para mí es un problema, porque es cierto, como hemos dicho muchas veces en el programa, por lo menos me parece a mí, que la Liga se ha igualado por abajo, pero esto va en detrimento de un Celta que no se ha sabido reforzar. Y yo creo, o no se ha querido reforzar, no lo sé, pero desde luego el resultado es que no se ha reforzado. Y lo lógico no es que Yago Aspas tenga cada vez más diferencia con el resto del equipo, como tú decías antes, sino lo contrario, porque cada año Aspas tiene un año más. Y además, en el próximo partido, esto lo tenemos que comentar, no va a poder jugar. Bueno, sale con problemas musculares después de meter ese gol, como digo, al estilo Romario, que a mí me hizo saltar en mi asiento porque no me lo esperaba en absoluto, y es marca de un grandísimo jugador que no vamos a descubrir porque todo el mundo sabe quién es Yago Aspas, incluso en sus momentos menos afortunados. Pero Yago Aspas, aunque se recupere para el próximo partido, no va a poder jugar porque se quitó la camiseta y cumplió la 5ª tarjeta amarilla. ¿Te sorprendió esa acción de Yago Aspas? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Tú crees que es una situación en la cual pues, se podría actuar de oficio y decir, como se quitó la camiseta a propósito, pues le vamos a poner más de un partido? A mí me sorprendió, pero me di cuenta después de que llevaba 4 y que evidentemente sabía que si estaba lesionado y no iba a jugar, pues por lo menos cumplir ese partido de sanción. ¿Cómo explicamos esa jugada? Bueno, es difícil de demostrar por parte del comité de competición que ese gesto de Yago Aspas responde a algo premeditado, porque Yago sabe que se rompe, sabe que está una tarjeta. Lo que es increíble es que todo eso lo tenga en la cabeza habiendo marcado un gol, habiéndose lesionado, y que se le ocurra, dice, no, acabo de marcar un gol, me acabo de lesionar, me voy a parar el partido contra Mallorca, ¿qué hago? Me quito la camiseta, todo eso en un segundo. Hombre, mejor que empujar a un rival o insultar al árbitro, pues claro, creo que sí que es. Claro, pero eso te da lugar a la capacidad que tiene Yago de tener todo en la cabeza, de tener no solo pues esa jugada, esa bicicleta y ese remate, sino el futuro inmediato del Celta, ¿no? Y cómo poder, pues bueno, hacer de una noticia malo algo bueno, ¿no? Que es que igual, ya que te vas a perder el partido siguiente, pues quedas limpio de tarjetas y vuelves limpio, ¿no? Yo creo que por parte del comité de competición, claro, todas estas circunstancias hacen que sea complicado demostrarlo, porque no es me lesiono, le digo al banquillo que espere y en la siguiente voy a sacar una falta, pierdo tiempo, me quedo así, ¿sabes? Sería mucho más evidente eso y más fácil de demostrar para un comité de competición. Yo creo que no entrarán a juzgar este lance, se quedará en partido de sanción que coincidirá con su baja por lesión, y esperemos que se quede ahí y que esa lesión muscular no vaya más, ¿no? Pero bueno, a jugar en Mallorca sin él es de una dificultad extrema para el Celta, el afrontar un partido fuera de casa sin Yago. Diría que menor fuera de casa que en casa, porque en casa te ves obligado más a proponer, fuera de casa puedes jugar más, que yo creo que le sienta mucho mejor al Celta, y esto lo podemos hablar si quieres. Yo creo que los buenos resultados del Celta fuera de casa no son algo casual. Yo creo que fuera de casa el Celta
se siente más legitimado a jugar un poquito más junto, a esperar un poco al rival, porque el rival también te va a buscar fuera de casa, en su propia casa, y al Celta le sienta mejor ese traje de contragolpeador, de equipo que sale al espacio, que esa obsesión por tener tú la iniciativa. Es que no tienes por qué tener la iniciativa tú siempre, no vas a jugar mejor indiscutiblemente si tienes tú el balón, que esto es un mantra que en la Liga Española hay entrenadores que están repitiendo constantemente. Tú puedes estar, no os digo replegado, pero estar con las líneas juntas, no obsesionado por una posesión intrascendente de la pelota y jugar bien al fútbol. A mí me gustó más el Celta de Vitoria que el Celta de ayer frente al Valencia. Muchísimo más. Es un equipo más ordenado que cuando tiene la pelota, no hace falta tener el balón el 65% del tiempo, pero que cuando tiene la pelota sabe lo que tiene que hacer. Jugar vertical, buscar los espacios del rival y atacar en salidas al contragolpe y no manosear la pelota de una manera completamente intrascendente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para ese partido de Mallorca, probablemente el Mallorca sí va a salir más a por el Celta y el Celta podrá jugar un poquito más junto. Yo creo que ahí en la baja de Aspas, si bien es muy, muy importante, no es tan decisiva como un partido de Balaídos, o así espero que sea. A mí lo que me preocupa sobre todo, Mon, es lo que comentabas antes de la falta de fondo de armario y el hecho de que se han fichado jugadores que prácticamente no salen de cara y que cuando salen desde el banquillo tampoco es que aporten demasiado, porque uno se pregunta para qué salió Solari ayer al césped de Balaídos en la segunda parte. Bueno, pues porque había que cambiar a un jugador que pues estaba cansado, darle un poco de descanso, porque desde luego lo que aportó, por ejemplo, Solari, pues no me pareció digno de mención, la verdad. Se ha hablado mucho de Franco Cervi como si fuese casi una especie de salvador del equipo, porque en muchas ocasiones se hablaba de que el Celta quería a Cervi, se habló de Cervi continuamente, que venía como un grandísimo jugador y en muchos de los encuentros no sale de cara y prácticamente tampoco es que aporte demasiado. Entonces, no sé si el hecho de que el Celta no se haya reforzado lo suficiente tiene que ver con el hecho de que no ficha a los jugadores que realmente necesita o si es que todavía está sufriendo por ese dispendio enorme de esa famosa operación retorno. No sé cómo ves tú eso, porque es algo de lo que creo que no se habla demasiado. Es decir, se habla de que el Celta no tiene fondo de armario, se habla de que temporada tras temporada no se hace una reestructuración clara y una planificación deportiva clara, pero no se hace porque no hay dinero, porque no interesa o no se hace porque se está fichando a jugadores que no son quizá los jugadores que el Celta necesita. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo creo que el problema del Celta es que el aspecto deportivo ocupa un segundo plano y no un plano central en la planificación de lo que es la sociedad anónima deportiva. Tú cuando escuchas al presidente comparecer, por el lenguaje no verbal y por determinadas cosas que dice, te da la sensación de que las preguntas alrededor del plano deportivo o bien le molestan o bien cuando las responde, no las responde de manera adecuada como un presidente que conoce al dedillo la parte técnica y la parte deportiva, ¿no? En cambio, cuando habla de la reforma de Balaídos, da lujo de detalles. Cuando habla de la ciudad deportiva, habla de que es un proyecto que tan solo ha hecho más que empezar y que va a ser el futuro. Te habla de centros comerciales, te habla de instalaciones, te habla de detalles técnicos en la estructura de los edificios que forman parte de la ciudad deportiva Fauteza. En definitiva, es más una sociedad anónima que una deportiva. Es decir, la S y la A pesan muchísimo más que la D. Y eso al final tiene traslado en lo que son los partidos de los domingos, ¿no? O de los sábados, o de los viernes, o de los lunes. Fíjate, hablabas del cambio de Solari. Aquí se une el hecho, lo que comentábamos antes, de que el Celta no ha hecho los deberes en verano, no tiene un extremo como podía ser Pionesisto en su día, como podía ser Orellana en su día, un extremo que le cambie la cara al partido a nivel ofensivo. Y se une el hecho de que tiene un entrenador que es plano a la hora de tomar decisiones y que no tiene ninguna imaginación, ¿no?
Yo no culpo a Coudet del 100% de los problemas que le están sucediendo al Celta, es evidente, y sería, yo creo que muy torpe por mi parte. Tiene una parte de responsabilidad, por supuesto, como pueden tenerlo los entrenadores cuando un equipo no va bien. Coudet tira de Solari ayer porque ve para el banquillo, dice, bueno, es el minuto 60, 65, soy consciente de que tengo que mover algo, porque el partido se nos está yendo, pero no sé qué mover, porque los recursos que tengo en el banquillo, no tengo ningún delantero, no tengo ningún jugador creativo, no tengo ningún jugador que desborde, no hay nadie que pueda regatear, que te genere superioridad a través del desborde, pero tengo que meter a alguien, porque tengo a Beltrán con amarilla, porque tengo jugadores cansados, pues bueno, venga, Solari, que es el jugador que en teoría es más atacante, sale al campo, pero entra Solari, es un jugador que no tiene desborde, cuya mejor virtud es el centro, y, y no tenemos rematadores en el área. Es que ese es el problema. Bueno, pues aquí hay un problema de confección de plantilla porque no tenemos un jugador que desborde y que genere superioridades cuando el partido así lo exige, culpa de la planificación deportiva. Y segundo problema, culpa, en mi opinión, del entrenador, porque sacas a Solari sabiendo que es centrador y tampoco pones jugadores en el campo que puedan rematar, porque eso sí lo tenía. Eso sí lo tenía. Puedes sacar a Okayo Kuzlu y ponerlo de 8, intentando decirle que tenga llegada para rematar de cabeza, esos centros de Solari o esos centros desde la izquierda. Por poner un ejemplo, lo que quiero decir es que no hay creatividad por parte del banquillo. Es un entrenador absolutamente plano. No renuncia a su 4-4-2 bajo ningún concepto y tiene, bueno, pues unas ideas muy preconcebidas a la hora de afrontar los partidos que le impiden tomar decisiones a medida que las cosas van saliendo mal, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una serie de factores, una serie de cuestiones que se van acumulando a medida que van pasando los meses, que tienen su origen en verano, una vez más, pero que chocan también con un entrenador que yo creo que, sinceramente lo digo, Antón, yo creo que el equipo y la Liga Española a Eduardo Coudet le quedan grandes. ¿Piensas que esto que comentas acerca de Coudet tiene que ver con quizás su inexperiencia en la liga, quizá con el hecho de que los entrenadores de otros equipos ya saben más o menos cómo juega el Celta en manos del entrenador argentino? ¿Le ves alguna solución a esto? Porque es que yo uno de los problemas que veo con el Celta este año es que los problemas que está teniendo el equipo son de tal magnitud que yo no les veo una solución fácil ni rápida. Evidentemente, el mercado de invierno nunca es una buena solución, especialmente no para equipos como el Celta, pero yo creo que las planificaciones deportivas se hacen en el verano. Todo lo que se haga después del verano no es más que pues una tirita que más o menos pueda arreglar ciertos momentos, pero que realmente no es un viático que vaya a arreglar el problema de fondo. Entonces, esa es una preocupación que a mí me asedia, porque tú y yo hablábamos ayer, antes de grabar hoy, de que el Celta juega de tal manera que tanto en casa como fuera, pero sobre todo en casa, los partidos acaban siendo un déjà vu uno del otro, pues yo no veo una solución sencilla, ni fácil, ni rápida, ni evidente a los problemas que aquejan a este cuadro de Eduardo Coudet. No, y sobre todo que las soluciones vienen a través de reconocer un problema. Tú si no reconoces un problema, no le vas a poner solución porque no existe ese problema en tu cabeza, ¿no? Y aquí, en Vigo hay una autocomplacencia absoluta, ¿no? Hay una autocomplacencia en la directiva, hay una autocomplacencia. Ayer Denis rompió un poco el discurso al acabar el partido y en los micrófonos de Movistar, que espero que sea un poco el inicio de algo, pero claro, es que Denis precisamente es un jugador que tiene unos problemas con la directiva que probablemente lo pongan fuera del Celta en el mercado de invierno. O sea, que justamente ha sido el díscolo el que ha hablado de que, mira, que ya está bien de hablar de jugar bien al fútbol, de decir que jugamos bien al fútbol, que teníamos un objetivo que era diferente al que estamos hablando ahora, eso para empezar, y que me encantó que dijese eso de Denis Suárez, que lleva una temporada muy mala, pero que ayer fue el mejor del Celta para mí con mucha diferencia, y que había que sacar esto adelante y dejar de cometer errores y empezar a aprender de todo lo que había sucedido, ¿no? Para mí,
bueno, llegó el 5 de diciembre, pero por lo menos ha llegado esa autocrítica y ese reconocer que estamos haciendo las cosas mal y que vamos decimoquintos, decimosextos, pues porque lo estamos haciendo mal y porque somos merecedores de ello. Pero lo que digo es que a mí se me hace difícil imaginar a Carlos Mourinho compareciendo en sala de prensa y diciendo que, bueno, pues que cree o que efectivamente cree que es un problema de planificación deportiva, ¿no? Porque es un hombre que en ningún caso va a reconocer que hace mal las cosas porque tiene esa manera de actuar, conducido por bastante soberbia y bueno, y cualquiera que se mueva un poco, al final no sale en la foto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que espero del mercado de invierno es que el Celta no se debilite todavía más. Fíjate si tengo poca esperanza en este mercado de invierno, ¿no? Porque se habla de Denis Suárez, que está en rampa de salida. Se habla de que la llegada de Orbelín Pineda tiene que ir aparejado, si al final Thiago Gallardo no consigue el pasaporte europeo, con una salida de uno de los extracomunitarios. No me quiero imaginar si es Tapia ese extracomunitario. Y en Casa Celta todo puede suceder, ¿no? Entonces, yo ya te digo, creo que es una situación en la que la culpabilidad está muy repartida. Primero la dirección deportiva por no centrar la parte de Sociedad Anónima Deportiva y hacer de una vez por todas una planificación deportiva no basada en la próxima temporada, sino en los siguientes 3, 4, 5 años, que es como se hace una planificación deportiva seria. Y segundo, pues porque creo que el entrenador, ya con ese déficit de una plantilla que no es buena, tampoco está sabiendo sacar un rendimiento extraordinario de lo poco que tiene, ¿no? Entonces, bueno, al final estas circunstancias te ponen en una situación francamente comprometida en la clasificación. Y volviendo al partido de ayer, Mon, antes de hablar acerca de los siguientes compromisos del Real Club Celta de Vigo, otro de los problemas que yo vi en el encuentro tiene que ver con la situación del centro del campo. O sea, yo creo que el Celta pierde con muchísima facilidad en los últimos partidos que hemos visto durante prácticamente todo lo que llevamos de esta temporada, el control del centro del campo en pues la mayor parte de los encuentros que ha disputado. Y entonces los pases entre líneas empiezan a ser mucho más lejanos, los jugadores juegan de espaldas al área rival, es difícil darse la vuelta, siempre tienen a alguien encima, esa presión al hombre que hacen al principio del partido se va diluyendo a medida que pasan los minutos y aunque hay partidos en los que sí el Celta comienza bastante fuerte en el centro del campo, muy rápido ese dominio de una parte del terreno de juego que en el fútbol a mí me parece esencial, pues va dando sus frutos negativos para el equipo. ¿Crees que el Celta necesita un cambio urgente en el centro del campo o crees que los problemas vienen por otro lado? Porque a mí me parece que para crear un buen equipo, un equipo sólido, fuerte, un equipo que pueda atacar, que tenga profundidad, tienes que reforzar el centro del campo. Y no sé hasta qué punto el Celta lo ha hecho. Fíjate, yo me imagino a un equipo de mitad de tabla en primera división o incluso un poco más, con un doble pivote Tapia-Beltrán. Me lo puedo imaginar perfectamente. Y con un suplente, con un Okay comprometido, e incluso con algún otro jugador del filial, como pueden ser Jordan Holsgrove o incluso Gabri Veiga, ¿no? Que es un jugador de más llegada. Me puede encajar eso en un equipo de mitad de tabla de primera división, ¿no? Sobre todo porque tienes también a Denis Suárez, que yo no lo veo como medio centro puro, pero que también te puede jugar ahí. Es decir, esa parte concreta del centro del campo, lo que es la posición de 6, yo creo que el Celta ahí, bien manejado por parte del entrenador, que de eso también podemos hablar, y de adaptarlo en función del rival también, y desde jugar como local o visitante, yo creo que ahí yo me puedo imaginar un equipo serio en primera división con una plantilla cubierta por estos hombres, ¿no? Ahora bien, yo no me imagino un equipo de primera división que tenga como titular absoluto e indiscutible a Brais Méndez. Lo siento, no compro el Brais Méndez internacional, el Brais Méndez producto de la cantera y el Brais Méndez que tiene que jugar los 95 minutos, porque ayer volvió a estar absolutamente desaparecido e intrascendente. Y no es una novedad, es que para ver un partido de Brais Méndez más o menos bueno, en el que su aportación sea realmente de un jugador internacional, te tienes que comer 7 u 8 malos o malísimos, ¿no? Y es indiscutible, no es un jugador de rotación, no es un jugador que esté ahí intentando pelear, es que se supone que es el segundo jugador más importante de la línea de ataque después de Yago Aspas. Eso es un problema.
un equipo que tiene como segundo jugador más importante de la parte ofensiva, de la parte creativa, a Brais Méndez, está condenado a pasar problemas, porque después tenemos a Nolito con 34 años, que es o ha sido, mejor dicho, un jugador fantástico, pero al que ya no se le pueden pedir determinadas cosas, y a partir de ahí la creatividad se acaba. Franco Cervi en periodo de adaptación, en el mejor de los casos, es verdad que ayer, bueno, se le vieron algunas cosas, pero que no es un jugador como pueden tener cualquier equipo medianamente bueno de la primera división como extremo titular. No tenemos un mediapunta creativo, no lo tenemos. Y después, estoy hablando de los teóricamente titulares, ¿no? Metiendo a Cervi como jugador de rotación. Pero es que después, a partir de ahí, viene la nada más absoluta, porque Solari es un jugador que, muy bien, contra el Ebro o contra el Cafetería Lola, pues puede meter un golazo o puede meter un centro extraordinario, pero que cada vez que tiene que coger el balón, mostrarse y asociarse con el Celta en desventaja, se le ven todas las costuras y todas las carencias, ¿no? Puede ser un jugador defensivo, un jugador que metas en minuto 70 para amarrar un resultado, como puede ser en Vitoria, y te puede cumplir, pero no es un jugador para darle la vuelta al partido. Y no hay nada más, es que no hay nada más que eso. Es más, Antón, yo echo de menos a Alfon, al jugador del filial. Es que lo echo de menos. Yo creo que sería un jugador que aportaría mucho más como jugador número 12 o 13 o 14 en el minuto 65 70 que los que están entrando ahora. Entonces, yo creo que ahí está el gran problema del Celta. Ahí y en la delantera también. Santi Mina es un gran delantero y a mí me gusta, pero tiene que haber algo más. Tú repasas la delantera, la nómina de delanteros del Alavés, y es que tiene mejores delanteros, exceptuando a Yago Aspas, evidentemente, que el Celta. Tú ves al Elche, y tiene a Benedetto, tiene a Lucas Boyé, que está haciendo una temporada extraordinaria. El propio Mallorca tiene mejores delanteros, Osasuna tiene mejores delanteros que el Celta. Es que tenemos un problema realmente grave. Se habla de los problemas de la defensa. Estoy de acuerdo, creo que es más un problema táctico el de la defensa y un problema conceptual de querer salir siempre por abajo y esa obsesión del tiki-taka, que tanto daño se vio claro el partido de ayer frente al Valencia. Es que no es un error individual, es un error conceptual para mí. O sea, ahí el entrenador, cuando está en la madrugada, dice, señores, aquí a la mínima para arriba, como hizo el Valencia, y se llevó los 3 puntos. Yo creo que va más allá. Yo creo que el error del Celta está más en ataque que en defensa. Fíjate lo que te digo. Está en que cada vez que llegamos a línea de 3/4 se nos aparece un muro y no hay nadie que sea capaz de, a través de o bien la combinación del toco, me voy y me ofrezco, como hacían Orellana, Nolito y Yago Aspas, o bien a través del desborde, que hacía Pionesisto, que hacían otros jugadores, si nos remontamos más atrás, Carpin, Mostovoy. No existe. Eso el Celta no lo tiene. Y eso en primera división es un lastre tremendo a este nivel, porque los equipos te conocen, como bien has dicho, y saben que jugando ordenaditos, jugando juntitos atrás, lo normal es que no pasen problemas, ¿no? Y ahí es a donde voy yo con lo de la falta de autocrítica, porque en el caso de Gallardo, por ejemplo, hay quien le aplaude cada vez que da un taconazo, acabe o no acabe en gol, y después nos encontramos además con un juego realmente muy inmovilista, de tocar el balón, pero sin ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de claridad. Cómo se va a atacar, de qué manera, por dónde, siempre son los mismos intentos, es todo muy previsible. Entonces, yo ahí es donde veo gran parte del problema de este equipo, en el que pues puede haber equipos que jueguen mejor o que jueguen peor, pero que al menos tiene un estilo, algo reconocible. En el caso del Celta, pues uno nunca sabe qué es lo que va a encontrar y después los recambios no aportan demasiado y entonces pues estamos en un problema verdaderamente serio. Yo estoy de acuerdo contigo en que la defensa en sí no es el problema, o por lo menos no es el único problema. El problema viene de mitad de campo hacia adelante. El Celta juega muy bien, se dice, de mitad de campo hacia adelante, pero ¿cuáles son las ocasiones que se crean? Ha habido partidos en los que no se ha creado ni una sola ocasión de gol. Sí, ayer se creó una y poco más. Fíjate, yo creo que es una cuestión hasta de concepto, es una cuestión de que esta autocomplacencia, que puede parecer algo que no influye en que alguien que nos estará escuchando dirá, bueno, la autocomplacencia del entorno, de las declaraciones y tal, no hace que no metas un gol. Pues no es verdad. Porque cuando tú te crees bueno, cuando tú te crees que a través del fútbol y a través de tu calidad vas a ganar los partidos, planteas los partidos de una manera. Y cuando tú eres consciente de tus limitaciones, porque en el Celta el problema es que no estamos siendo conscientes de que es un equipo muy limitado en primera división. Si lo fuésemos, yo creo que un entrenador que es consciente de sus limitaciones
aporta a sus jugadores de una serie de instrumentos, de mecanismos, para ser más competitivos siendo conscientes de esa limitación, ¿no? Pues jugar más replegados atrás. Señores, hoy no vamos a tener la pelota porque teniendo la pelota, sabiendo los problemas que tenemos a nuestras espaldas, nos van a hacer daño. Vamos a jugar replegaditos, siendo conscientes de que tenemos limitaciones y salir al contragolpe, intentar sorprender. Probablemente con esa reflexión de saberte un equipo bajo de primera división, habríamos sacado más puntos en muchas ocasiones. Y no pasa nada porque venga el Valencia, que venga la Real Sociedad, que venga el Sevilla, y tú no les vayas a buscar, como dice el Chacho Coudet, ¿no? No hay que ir a buscar al rival permanentemente. En el reglamento no pone que por salir a buscar al rival tengas más posibilidades de ganar un partido. Puedes esperarlos atrás, puedes jugar juntito, puedes priorizar la táctica, puedes priorizar el orden, puedes priorizar la capacidad defensiva muy por encima de la combinación, que al final tocar la pelota en el centro del campo sin un rival que te asedia no tiene ningún mérito, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que hay un error conceptual también. Esta obsesión por querer ir a buscar, por querer ser dominador, por querer ser un equipo atractivo a ojos del espectador, creo que nos está haciendo más daño que bien en estas jornadas, y prueba de ello es que estamos haciéndolo muy mal precisamente en Balaídos, que es en donde se supone que como local tenemos que llevar la iniciativa de los partidos, ¿no? Se pone el acento, además, en muchas ocasiones en que se llevaban varios partidos sin perder, pero ¿cuántos de esos partidos fueron empates? ¿Y cuántos de esos partidos fueron empates contra equipos con los que no necesariamente se tendría por qué empatar? El Celta está teniendo unos problemas serios con equipos de su propia liga, como se suele decir últimamente, y el próximo equipo de su propia liga, precisamente, es el Mallorca. El Celta viaja a territorio insular para jugar contra un equipo que está más o menos en la tabla por juego, por plantilla, por incluso números en la liga del propio Celta. Y la verdad es que tal y como están las cosas, tal y como llega el Celta, sin Yago Aspas, como tú decías anteriormente, pero con unos números en casa que yo creo que por parte de quienes son celtistas críticos tiene que valerles críticas mucho más fuertes de las que a veces reciben. Y yo creo que eso lo sabe Denis Suárez cuando hace las declaraciones que tú mencionaste anteriormente, pues llega a un partido que es un partido importante, que además va a ser un partido, en mi opinión, bastante difícil, no por jugar fuera, porque como tú dices, es cierto que el Celta fuera, el tipo de juego que está desplegando, está reportándole mejores resultados fuera de casa que en casa, y menos mal, porque si no estaría el Celta en puestos de descenso como están otros en estos momentos. Pero ¿cómo ves tú ese partido? ¿Qué esperas del encuentro ante el Mallorca, que además va a ser dentro de simplemente 4 días, porque el Celta juega en jornada de viernes en este próximo encuentro? Bueno, es un poco imprevisible, ¿no? Yo te digo, a mí me está gustando más el Celta fuera porque creo que el Celta fuera se asemeja más a lo que debería ser siempre, no solo fuera de casa, ¿no? Que es un equipo que prioriza el estar junto, el estar arropado, antes que el ir a buscar al rival e ir a hacerle daño, intentar hacerle daño a través de la posesión de la pelota, que no siempre es la manera más rápida de llegar a la puerta rival o de conseguir la victoria, ¿no? Es cierto que la baja de Yago Aspas es capital, es de una importancia extraordinaria. Pero bueno, yo espero por lo menos un equipo ordenado, ¿no? Y un equipo que de una vez por todas aprenda la lección de que los errores individuales y los errores puntuales, ya puedes hacer un partido bueno o incluso extraordinario, que con este tipo de errores es imposible que puedas permanecer en primera división si los cometes todas las jornadas, ¿no? Entonces, bueno, espero por lo menos el no perder el partido, el seguir enganchado, porque es que a mí lo que me preocupa de ser poco fiable en Balaídos es que las rachas fuera de casa es mucho más difícil conservarlas que el hacerte fuerte en Balaídos, ¿no? Y además, y lo comentábamos ayer en la cadena SER, en Radio Vigo, el acostumbrarte a perder en casa, lo decía el propio Coudet, el asimilar la derrota como algo habitual, como algo que, bueno, que nos está pasando, te mete en una espiral muy peligrosa, ¿no? Decía Coudet que los jugadores les tiene que doler más perder, ¿no? Y creo que en eso tiene razón. Pero creo que la sensación no es que no les duela perder, sino que hemos naturalizado la derrota en casa como algo bueno, que es mucho más normal
de lo que debe ser a un equipo como en un Sí, equipo sí, como el estoy de Celta. acuerdo, porque yo creo que, como he dicho también en muchas ocasiones en el programa, la salvación y una buena temporada se forja en casa y no fuera. Uno no puede estar esperando que fuera de casa se consigan los puntos que no se consiguen en casa. Y desde luego todos los puntos que han volado de balaídos son puntos importantísimos, que llegados a la jornada 36-37, pues podemos estar lamentando o incluso mucho antes, ¿no? Porque como tú dices, ganar fuera de casa cada vez es más difícil porque se iguala todo por abajo. Y entonces es muy difícil salir eh, con la seguridad de que se va a sacar un buen resultado fuera de casa, ni siquiera contra el equipo que esté último en la tabla en esos momentos y ni siquiera los equipos grandes están teniendo facilidades para ganar ciertos encuentros fuera de casa. Entonces, a mí eso sí que me preocupa. Cuando la gente dice, bueno, es que no estamos obligados a ganar en casa a tal o cual equipo, yo creo que el Celta está obligado a por lo menos pelear en casa contra cualquier equipo, porque es en casa donde se forja un buen resultado en una temporada, ya sea un buen resultado de salvarse de forma desahogada, de quedar en mitad de la tabla o, que no es el caso del Celta, evidentemente, clasificarse para Europa. ¿Qué equipo se clasifica para Europa o qué equipo se salva desahogadamente con unos números lamentables en casa? Pues yo creo que es algo muy difícil, por no decir prácticamente imposible en el fútbol moderno. Entonces, por eso me parece que después de perder en casa otra vez, el Celta va a salir a partidos como el partido frente al Mallorca con la obsesión y la necesidad de sacar los 3 puntos. No lo digo por ser dramático o por decir esta es una final o tonterías por el estilo, pero la progresión del Celta es la que es. Los puntos que tiene son los que son. Y es cierto que fuera de casa está sacando más puntos que en casa, pero esto no es algo en lo que con lo que pueda contar a lo largo de la temporada eh, completa. Por eso es un partido ante el que yo tengo mucha expectación por ver a un Celta fuera de casa sin Yago Aspas con la necesidad de puntuar. Sí. Es que es lo que dices, tú repasas la historia de la liga y repasas la estadística y hay numerosos ejemplos de equipos que se han salvado y en ocasiones holgadamente, habiendo ganado 1 o 2 partidos fuera de casa, 3 como mucho. Pues hay el propio Celta, el Celta de Chechu Rojo, el Celta de Fernando Santos, el Celta de Carlos Aimar, eran equipos sólidos, muy sólidos en casa, que fuera pues le costaba mucho más, ¿no? Pero eran equipos que se salvaron en su día, ¿no? Y en algunos casos con bastante solvencia. Ahora bien, equipos que hayan ganado 1, 2, 3 partidos solo en casa, habría que repasar, pero hay muy pocos ejemplos de equipos que con ese bagaje en casa hayan sido capaces de remontar esa montaña tan grande que es ese bagaje en casa tan paupérrimo, con actuaciones fuera que le den los puntos suficientes como para mantenerte en primera división, ¿no? Que tienes que llegar a 38 o 40 puntos. Entonces, aunque solo sea por una cuestión estadística, es evidente que con el bagaje actual en casa lo vamos a tener muy, muy complicado para llegar al mes de mayo en una situación óptima, ¿no? Bueno, yo creo que el problema del Celta, uno de los problemas es que yo veo que se reconfiguran los objetivos con demasiada facilidad. Es que en verano hablábamos de Europa, Antón. En verano no hablábamos nosotros, pero se comentaba en la calle del Príncipe y se hablaba de que con la llegada de Franco Cervi, con la llegada de Ituro, con la llegada de Javi Galán, con el esfuerzo que había hecho el Celta por mantener a sus jugadores de la segunda parte de la liga anterior, que era un equipo al que le faltaron un par de jornadas para ir a Europa, que se presuponía que esas altas venían a sumar y que el Celta iba a dar un paso definitivo para poder pelear por Europa. Ese era el discurso hace tan solo unos meses. Y ahora hemos digerido con muchísima naturalidad que el nuevo objetivo es salvarse. Otra vez, una vez más. ¿Pero por qué? Porque en verano no nos hemos dado cuenta que Yago Aspas tiene un año más que el año pasado, que Nolito tiene un año más que el año pasado, que no podemos esperar un rendimiento de Nolito, de Yago Aspas, como cuando estaba aquí Berizzo y tenían 28 o 29 años. En otras palabras, que el Celta no se ha reforzado como debería. Exacto, no se ha reforzado y no ha tenido en cuenta que los valores que tenía, fundamentales y decisivos, o sus principales baluartes, ya no son como los que eran y no lo van a seguir. Y esa gráfica va hacia abajo, como es natural, ¿no?
Entonces el Celta no ha puesto esos mecanismos encima de la mesa para paliar ese déficit que tiene ahora en la línea de 3/4 y lo estamos pagando. Lo estamos pagando y estamos, insisto, digiriendo de manera natural que el objetivo ahora pues, es permanecer en primera con las dificultades que hemos tenido en los últimos años. Pero al final, cuando estás encima de la cuerda y te caes, no te caes, te caes, no te caes, llega un momento en que te acabas cayendo. Y ya son demasiados años, es demasiado tiempo con primeras vueltas lamentables, con el entorno enrarecido y este año, a ver, esperemos que Levante, Getafe, Cádiz, Elche pues sean peores que nosotros y podamos salvarnos otra vez, pero como sigamos así, en alguna temporada nos vamos a acabar cayendo, porque son planificaciones deportivas lamentables una detrás de otra. Y además eso está provocando que cada vez haya menos ilusión por el Celta en la ciudad, que cada vez vaya menos gente al campo y las gradas, desde luego, presentan una situación o una imagen bastante pobre vistas a través de la televisión aquí desde los Estados Unidos. Yo sé que tú, Mon, eres fan de la competición copera. El Celta juega el viernes frente al Mallorca en Liga y después viaja al Principat d'Andorra para jugar frente al Andorra Fútbol Club, creo que se llama el equipo. ¿Qué esperas del Celta en la Copa este año? ¿Piensas que es una de esas situaciones en las cuales el Celta puede llegar lejos? ¿Piensas que a lo mejor conviene que no llegue lejos, tal y como está carburando el Celta en Liga? Yo creo que eso es casi sacrilegio, porque si el Celta algún día va a ganar algún torneo, que no digo que sea este año, ni mucho menos, y nosotros lo vamos a ver, si es que eso es el caso, porque a lo mejor lo ve mi hija algún día, pero yo no estoy seguro, pues va a ser la Copa. No creo que vaya a ser la Europa League, ni la Champions, ni la Liga, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la Copa este año? Bueno, yo cuando empieza la temporada y repaso un poco el calendario, siempre la primera fecha que veo es la final de la Copa del Rey. Con eso te lo digo todo. Este año creo que cae el 23 de abril, muy cercano a aquel 20 de abril del 94, que creo que fue la fecha en la que más cerca estuvimos de conseguir un título. Y siempre le echas un vistazo, ¿no? Porque sobre todo venimos de una temporada o de un segundo tramo de la temporada que fue bueno, que el Celta fue competitivo, que salió de esas tinieblas de las temporadas anteriores en donde siempre nos salvábamos a última hora, en el último momento. Bueno, tenías la esperanza de que este año, a través de un rendimiento más o menos parecido en Liga, como esa segunda vuelta del año pasado, te diese oportunidad de estar, ya no digo en puestos de Europa, pero décimo, undécimo, duodécimo, y a partir de ahí, con esa situación desahogada en Liga, pues poder incorporar recursos extra, por así decirlo, titulares, a una Copa del Rey desde el principio, que creo que es la mayor garantía que puedes tener para hacer algo serio, hacer algo grande, ¿no? Lamentablemente, otra temporada más, el Celta presenta una situación en Liga muy preocupante y es muy probable que el entrenador decida, pues apostar por los menos habituales en Copa del Rey. Esto te da para ganarle al Ebro, pero fíjate lo que te digo, ya no sé si nos dará para ganarle a la Andorra. Ya sé que parece muy pesimista este discurso, pero cuando cambias a 11 jugadores de golpe, y sobre todo cuando los cambias por jugadores que no han tenido minutos, porque Coudet es de 11, 12, 13 jugadores, va a jugar Baeza, va a jugar Okai, va a jugar probablemente algún jugador del filial, va a presentar un 11 muy poco competitivo el Celta. No digo competitivo en el sentido de calidad de jugadores, sino competitivo en el sentido de competición, de minutos de competición hábiles que tienen los jugadores, ¿no? Y eso al final, cuando tienes un equipo pues que está acostumbrado a ritmo de competición, aunque sea en este caso a Primera Federación, la antigua Segunda B, si presenta 6-7 titulares en un campo de césped artificial, con unas condiciones muy favorables para ellos, como mínimo te va a costar. Lo vimos la pasada temporada contra el Ibiza, que nos barrió, no es que nos eliminara, es que nos barrió del campo, y el Andorra viene de ganar 7-1 en esta última jornada, y es un equipo que está diseñado por Gerard Piqué, que es el presidente, para intentar asaltar la división de plata. Tiene jugadores que han jugado en segunda división muchos años. Quiero decir que no se va a parecer en absoluto al partido que vimos contra el Ebro, ¿no? En la Romareda. Entonces, bueno, ese panorama liguero yo creo que perjudica y mucho a la hora de afrontar esta eliminatoria de la Copa del Rey. Evidentemente no es excusa el poner 11 suplentes, no sería excusa para quedar eliminado, sería un fracaso con todas las letras, como lo fue lo del año pasado, pero yo creo que va a ser un partido que va a costar muchísimo más de lo que costó el partido de Ebro. Muy de acuerdo, no
tengo prácticamente nada que añadir a eso porque estoy muy de acuerdo con lo que comentas acerca de la Copa, acerca de las dificultades de ese encuentro y sobre todo las dificultades de cambiar prácticamente a todo el 11 para un partido, por mucho que sea un equipo de una división inferior, que es una división inferior, pero tampoco tan inferior. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de encuentros como la historia del Celta y de otros equipos han demostrado claramente a lo largo de los años y de las décadas. Mon, para terminar ya, porque llevamos ya pues casi una hora de conversación, siempre es un placer tenerte aquí. Hoy no tenemos a Fernando, pero volverá para el próximo episodio. Creo que entramos en porra time, no para el partido de Copa, porque ya pues es difícil saber los imponderables de la Copa, sobre todo en estas primeras rondas, hace que sea bastante complicado. Así que nos vamos a centrar para la porra simplemente en el encuentro frente al Mallorca. ¿Te atreves a dar un resultado final para el Mallorca-Celta? Pues mira, yo veo un 0-0, Antón. Casi te diría que lo firmo, ¿eh? Porque creo que el Celta, después de los errores defensivos groseros que cometió, se va a conjurar en no volver a cometer ese tipo de fallos. Van a salir un poco alerta en este sentido. La baja de Yago Aspas va a hacer también que el equipo probablemente dé un paso atrás. Y esto unido a que los argumentos ofensivos que tiene el Celta pues son los que son, yo creo que va a ser un partido de pocas ocasiones, espero, y que se va a resolver sin goles. Yo apostaría por un 0-0. Además, el Celta no tiene a ese ariete que es Iago Aspas, que se puede inventar un gol como el que se inventó frente al Valencia, que a la postre no sirvió de demasiado y que además acabó con lesión del príncipe de las bateas, como se le llama, por tierras de las Rías Baixas. Yo digo que 1-1. Espero que haya al menos algún gol. El Celta está teniendo bastantes problemas en defensa, con lo cual dudo que acabe con la puerta a cero. También es cierto que Dituro está teniendo algunos problemas últimamente con algunos errores, en algunos casos infantiles. Yo no espero que el Celta vaya a ganar ese encuentro, tal y como están las cosas. Tú dices 0-0, yo digo 1-1, en todo caso X en la quiniela y un puntito más para el Celta, que, bueno, nos acercamos ya prácticamente al Ecuador de la temporada y la verdad es que los números cantan y para mí reflejan lo que está siendo este Celta 2021-2022. No sé vosotras ahí afuera, lo que pensáis, si tenéis algún comentario sobre lo que hemos hablado en este episodio del Bar Celeste, pues dejadlo por la parte de abajo de este vídeo, que por supuesto lo leeremos y lo responderemos. Mon, no sé si quieres añadir algo más, pero yo lo que sí quiero hacer es darte las gracias por estar ahí al otro lado. Sé que has pasado un magnífico día en Portugal, que es un lugar al que a mí siempre me gusta viajar. Siempre que visito Vigo, pues acabo pasando a Valencia o a Vilanova de Cerveira o a Oporto, un país que a mí siempre me ha gustado mucho y que además tiene una cultura que siempre me ha atraído enormemente. Y pues te damos las gracias por estar aquí charlando con nosotros en los micrófonos del Bar Celeste. Vuelve siempre que quieras y por supuesto pues que todo siga bien en Radio Vigo de la cadena SER, en las emisiones locales en las que participas. No, pues nada más, me sumo a tu reflexión acerca del país vecino. A ver si se acaba de una vez todo esto del COVID y de las pandemias y bueno, te tenemos por aquí cerca y podemos hacer una comida allí en Portugal para recordar viejos tiempos y disfrutar de lo que dices tú, de fantástica gastronomía, fantástica atención, fantástica amabilidad. La verdad es que sí que da gusto ir al país vecino. Yo siempre que puedo, pues así lo hago, ¿no? Nada más, a ver, esperemos contar mejores noticias en próximos episodios del Bar Celeste y bueno, yo como siempre encantado de estar aquí con vosotros. Pues muy bien, Mon, yo estoy poniendo mi parte, ya tengo las 3 dosis de la vacuna, con lo cual pues poco más se puede hacer. A ver si en el verano próximo podemos volar y viajar con la familia a visitar a los amigos y a la familia ahí en Vigo y quién sabe, a lo mejor pues incluso asistir, dependiendo del momento, a algún partido en la parte final de la temporada, lo cual ya sería una verdadera maravilla, aunque la verdad es que lo digo porque generalmente vamos en junio o en julio, pero yo llevo desde 2018 sin pisar
suelo gallego, sin pisar Vigo, y la verdad es que tengo muchas ganas y cuando hoy esté, pues evidentemente nos veremos en persona. Muchas gracias, Mon, y ahora no hay más que dar ese berro céltico que siempre tenemos que dar al terminar cada episodio del Bar Celeste. ¿Preparado? Adelante. 1, 2, 3. Coma sempre o de sempre. o de sempre. A A la la Celta! Celta.